Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el entretenimiento de calidad. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo de vestidos opulentos, castillos majestuosos, amores prohibidos y, por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a explorar los dramas de época turcos más románticos que te robarán el corazón. Si eres como yo y te encanta perderte en una historia de amor apasionante ambientada en un mundo diferente, lleno de intriga y pasión, entonces este vídeo es para ti. Prepárate para descubrir algunas joyas ocultas y algunos clásicos que te harán suspirar, llorar y enamorarte perdidamente de sus personajes. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si les gusta este tipo de contenido y quieren seguir descubriendo nuevas series y películas que les hagan vibrar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de los dramas de época turcos. Para empezar, no podemos hablar de dramas de época turco sin mencionar una serie que se ha convertido en un verdadero fenómeno mundial, *MUTESE*MYZYL*, o *el siglo magnífico*. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado del sultán Suleimán el Magnífico, y se centra en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y una de las mujeres más poderosas de la historia. Pero *el siglo magnífico* es mucho más que una simple historia de amor. Es una ventana fascinante a la intrincada política del Imperio Otomano, un imperio que en su apogeo controlaba vastas extensiones de tierra y era una potencia temida y respetada en todo el mundo. La serie no escatima en detalles al mostrar las conspiraciones, las alianzas y las traiciones que eran moneda corriente en el palacio Topkapi. Cada personaje, desde el gran visir hasta la última concubina, tiene sus propios intereses y ambiciones, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. ¿Qué la hace tan especial? Pues además de contar con una producción impecable, con vestuarios lujosos y escenarios deslumbrantes, la historia es absolutamente cautivadora. La ambición, la intriga política, las luchas de poder y, por supuesto, el romance apasionado entre Suleimán y Hürrem, te mantendrán pegado a la pantalla de principio a fin. La serie destaca por su meticulosidad en la recreación histórica. Los productores se esmeraron en investigar la vestimenta, las costumbres, la arquitectura y hasta la comida de la época, para ofrecer al público una experiencia lo más auténtica posible. Los elaborados trajes adornados con joyas y bordados son un festín visual, y los decorados del Palacio Topkapi, con sus intrincados diseños y sus amplios patios, te transportan directamente al corazón del Imperio Otomano. La interpretación de los actores es magistral, especialmente la de Ali Tergen como el sultán Suleimán y la de Meri Muzerli como Hürrem Sultán. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Prepárate para un viaje emocional lleno de drama y pasión. Ergenk nos regala una actuación imponente y convincente, mostrando la complejidad de un líder que debe equilibrar el poder con el amor, la justicia con la crueldad. Uzerli, por su parte, encarna a la perfección la astucia, la ambición y la vulnerabilidad de Hürrem, una mujer que desafía todas las convenciones de su tiempo y se abre camino en un mundo dominado por hombres. Pero no solo de sultanes y harenes vive el drama de época turco. También podemos encontrar historias de amor más íntimas y personales ambientadas en otros periodos históricos. Una de ellas es *Kurt Seyit ve Sura o *Kurt Seyit y Sura *. Esta serie, basada en una novela homónima, nos cuenta la historia de amor entre un apuesto teniente del ejército zarista de Crimea, Kurt Seyit, y una joven aristócrata rusa, Sura, en medio del caos de la Revolución Rusa. La serie es una oda al amor que florece en tiempos de adversidad, un amor que debe superar la distancia, la guerra y las diferencias sociales. La opulencia de la Rusia zarista, con sus bailes de gala y sus palacios deslumbrantes, contrasta fuertemente con la crudeza de la guerra civil y la pobreza que se extiende por todo el país. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la química palpable entre los protagonistas, interpretados por Can Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah. Su amor es un torbellino de emociones, un amor prohibido que debe superar obstáculos inimaginables. La serie te transporta a una época convulsa y llena de incertidumbre, donde el amor se convierte en el único refugio en medio del caos. Además, la banda sonora es absolutamente preciosa y añade una capa extra de emoción a la historia. Si te gustan las historias de amor épicas con un toque de tragedia, esta serie te va a encantar.
Tatltu, con su mirada penetrante y su porte elegante, encarna a la perfección el ideal del héroe romántico, un hombre que está dispuesto a arriesgarlo todo por el amor de Sura. Abdullah, por su parte, le da vida a una mujer fuerte y decidida, que no se deja amedrentar por las circunstancias y lucha por su felicidad. Siguiendo con los dramas ambientados en la primera mitad del siglo XX, no podemos olvidarnos de Batam Sensin o Mi patria eres tu . Esta serie, protagonizada por Ali Tergenk y su esposa en la vida real, Berbuzar Korel, nos sitúa en los años de la Guerra de Independencia turca, después del colapso del Imperio Otomano. Mi patria eres tu . Es una serie que te hace reflexionar sobre el significado del patriotismo, el sacrificio y la lealtad. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a elegir entre el amor y el deber, entre la familia y la patria. La serie muestra las diferentes perspectivas sobre la guerra, desde el punto de vista de los soldados en el frente de batalla hasta el de las familias que sufren las consecuencias del conflicto en casa. La serie cuenta la historia de Cevdet, un oficial otomano que lucha por su país, y Azize, su esposa, que se queda en casa cuidando de sus hijos mientras la guerra destroza su hogar y su familia. Es una historia de amor, sí, pero también es una historia de sacrificio, de lealtad y de lucha por la supervivencia. La serie te muestra el lado más humano de la guerra, el dolor y el sufrimiento de las personas que se ven atrapadas en el conflicto. La interpretación de Ali Tergenk y Berbuzar Korel es simplemente impresionante, y la química entre ellos es innegable. Si te interesan las historias de guerra con un fuerte componente emocional, esta serie te conmoverá profundamente. Ergenk y Korel nos regalan unas actuaciones desgarradoras, mostrando la angustia y el sufrimiento de una pareja que se ve separada por la guerra y obligada a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Cambiando un poco de tono, si buscas algo un poco más ligero y divertido, pero igualmente romántico, te recomiendo Dirilis, Ertuğrul o Resurrection, Ertuğrul . Aunque tiene un fuerte componente de acción y aventura, también hay momentos de romance muy bonitos y conmovedores. Resurrection, Ertuğrul . Es una serie que te transporta a un mundo de guerreros valientes, paisajes impresionantes y batallas épicas. La serie es una celebración de la cultura turca y de los valores de la familia, la amistad y la lealtad. La serie se sitúa en el siglo XIII y cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Es una historia de lucha, de conquista y de fe, pero también es una historia de amor entre Ertuğrul y Halime Hatun, una mujer fuerte y valiente que lo acompaña en todas sus aventuras. La serie te transporta a un mundo de guerreros, de tribus nómadas y de batallas épicas, pero también te muestra la importancia de la familia, la amistad y el amor en tiempos difíciles. Si te gustan las series de acción con un toque de romance, esta serie te enganchará desde el primer episodio. La relación entre Ertuğrul y Halime es un ejemplo de amor verdadero, un amor que se basa en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Ahora bien, para aquellos que disfrutan de los dramas con toques más sobrenaturales, no podemos dejar de lado Payitat, Abdülhamid o de las Temperer, Abdülhamid . Esta serie se centra en los últimos años del reinado del sultán Abdülhamid II, un periodo marcado por la inestabilidad política y las intrigas palaciegas. De las Temperer, Abdülhamid . Es una serie que te sumerge en el mundo de la política otomana, un mundo lleno de conspiraciones, traiciones y alianzas secretas. La serie te muestra los desafíos que enfrentó el sultán Abdülhamid II para mantener la estabilidad del imperio en un momento en que las potencias europeas estaban tratando de desmembrarlo. Si bien la serie se enfoca principalmente en los desafíos políticos que enfrenta el sultán, también hay un elemento romántico en la relación entre Abdülhamid y sus esposas y concubinas. La serie te muestra el lado más humano del sultán, sus miedos, sus esperanzas y su amor por su familia. Además, la ambientación es espectacular y te permite sumergirte en la vida de la corte otomana a finales del siglo XIX. Si te gusta la historia con un toque de misterio y romance, esta serie te resultará muy interesante. La serie destaca por su cuidada producción, su vestuario elegante y sus decorados impresionantes, que recrean a la perfección la atmósfera de la corte otomana. Y finalmente, aunque podríamos seguir hablando durante horas de dramas de época turcos, quiero mencionar una última serie que considero que merece la pena ver, Bir Zamanlar Kukurova o Bitter Lans . Esta serie, ambientada en la Turquía de los años 70, nos cuenta la historia de amor entre Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes que huyen de Estambul después de cometer un crimen.
Bitterlands es una serie que te engancha desde el primer momento con su trama llena de giros inesperados, sus personajes complejos y sus paisajes impresionantes. La serie te muestra la belleza y la dureza de la vida en el campo turco, donde la tradición y la modernidad se enfrentan constantemente. La serie se centra en su lucha por la supervivencia en una nueva ciudad, Çukurova, donde se ven obligados a enfrentarse a nuevos desafíos y a tomar decisiones difíciles. Es una historia de amor, sí, pero también es una historia de superación, de ambición y de lucha por la justicia. La serie te muestra la belleza y la dureza de la vida rural en Turquía, y te hace reflexionar sobre temas como la clase social, la desigualdad y el poder. Si te gustan las historias con personajes complejos y tramas emocionantes, esta serie te va a cautivar. La relación entre Züleyha y Yılmaz es un ejemplo de amor incondicional, un amor que supera todos los obstáculos y que se mantiene vivo a pesar de las circunstancias adversas. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por los dramas de época turcos más románticos. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención. Hemos explorado desde los palacios del Imperio Otomano con el siglo magnífico hasta los turbulentos años de la Revolución Rusa con Kurt Seyit y Sura pasando por la lucha por la independencia turca con Mi patria eres tu . También hemos hablado de la acción y el romance en Resurrection, Ertuğrul del misterio en de las Temperer, Abdülhamid y del drama rural en Bitterlands . Todas estas series tienen en común el poder de transportarnos a otros mundos y de hacernos sentir emociones intensas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si fue así, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares que también aman los dramas de época. Me encantaría saber cuál es su drama de época turco favorito. Déjenme sus comentarios abajo y díganme cuál debería ser el próximo que vea. También, si tienen alguna recomendación para futuros vídeos, no duden en compartirla. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si quieren seguir disfrutando de contenido como este, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.